Hola chicos, en esta primera actividad que vamos a hacer en representación gráfica, lo que vamos a hacer es ver de qué manera se manejan ustedes con los instrumentos de dibujo, a ver cuánta habilidad tienen para manejarlos, así podemos evaluar de qué manera ayudarlos a ir mejorando de a poco. Lo que ustedes van a hacer en esta actividad tiene tres partes, ¿sí? La primera parte es el ejercicio con los instrumentos de dibujo. En este ejercicio vamos a necesitar una hoja blanca A4. La hoja blanca A4 es la hoja con el tamaño de la fotocopia, ¿sí? Es una hoja que mide 21 centímetros de ancho por 29,7 centímetros de alto. En el caso que no lleguen a tener una hoja A blanca 4 y tengan una hoja oficio o una hoja carta o una cartulina, lo que pueden hacer ustedes es recortarla del tamaño de esta hoja, ¿sí? Para ver si pueden medirlo. Lo que van a tener que hacer es, primero, desde el borde de arriba de la hoja van a dibujar dos líneas horizontales que atraviesen toda la hoja, ¿sí? La primera tiene que estar a 30 milímetros del borde superior y la segunda 10 milímetros más abajo. Entonces, primero van a usar la regla o la escuadra, el instrumento que tienen para medir, y van a marcar estas dos medidas del borde superior, ¿sí? Pero las van a marcar dos veces. Una cerca de la esquina derecha de la hoja y otra cerca de la esquina izquierda. Y entonces después cuando trazan las líneas unen esos dos puntos y así nos aseguramos que la línea sea realmente horizontal. Si ustedes ponen la medida una sola vez, apoyan la regla y hacen la línea, les va a quedar torcida, ¿sí? Entonces tienen que medir dos veces, una de cada esquina. Y para aclarar, nosotros en representación gráfica usamos milímetros como unidad, ¿sí? Ustedes en las reglas tienen centímetros. Recuerden que el sistema métrico es un sistema decimal, es decir, es multiplicado por 10. 3 centímetros multiplicado por 10 da 30, son 30 milímetros. Así que la primera línea que dice que tiene que estar a 30 milímetros del borde superior, 30 milímetros es lo mismo que decir 3 centímetros. Y la segunda línea que va 10 milímetros más abajo sería 1 centímetro más abajo, ¿sí? Una vez que tienen hechas esas dos líneas, tienen que escribir nombre, apellido con imprenta mayúscula. Y lo importante es que las letras estén apoyadas en la línea de abajo y lleguen a tocar la línea de arriba. Y tienen que tener toda la altura que tenemos entre esas dos líneas, que serían 10 milímetros, ¿sí? O 1 centímetro. Después de que escriben el nombre, empezamos a dibujar las líneas. Primero dice dibujar una línea vertical en el centro de la hoja que mida 100 milímetros. 100 milímetros son 10 centímetros. ¿Cómo encontramos el centro? Midiendo. Entonces, miden el ancho de la hoja y marcan la mitad. Yo les dije que la hoja A4 mide 21 centímetros de ancho. Entonces, marcamos la mitad, que vendría a ser 10,5. Y serían 10 centímetros y medio. O 105 milímetros. Es lo mismo. Y lo mismo con la altura. Ahora, la altura es un número más complicado porque son 297 milímetros. Entonces nos da un número que no lo tenemos marcado en la regla, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la opción de, en vez de medir, dividir por 2 y marcar la mitad, es trazar diagonales. Si ustedes hacen una línea que vaya desde la esquina superior izquierda
a la esquina inferior derecha, es decir, que atraviesen diagonal la hoja y después hacen la otra diagonal desde las otras dos esquinas, hacemos una X, ¿sí? Donde se nos cruzaron esas dos diagonales es el centro del hoja. Esa es una forma geométrica de hacerlo. La primera que les expliqué era la forma matemática. Ustedes elijan cuál de las dos hacen, ¿sí? Lo importante es que encuentren el centro de la hoja. Una vez que tienen marcado el centro de la hoja, sabemos que ahí tenemos que hacer la línea vertical. Y tiene que medir 100 milímetros, es decir, 10 centímetros. Ahora, si tiene que estar en el centro, quiere decir que esos 100 milímetros los tenemos que dividir a la mitad y hacemos 50 milímetros para arriba del centro y 50 milímetros para abajo. Y de esa manera, esa línea vertical nos va a quedar centrada. Cuando terminamos con la línea vertical, tenemos que hacer una línea diagonal a la derecha de la línea vertical. No les dice qué inclinación, así que mientras sea diagonal está bien, ¿sí? Lo que es importante es que esté a la derecha de la línea vertical que dibujaron ahí. Y después dice dibujar dos líneas paralelas a esa diagonal que estén separadas 10 milímetros entre sí, es decir, 1 centímetro. Si las líneas son paralelas, quiere decir que tienen la misma dirección, que no se cruzan nunca. Entonces, ¿cómo hacemos esas líneas paralelas? Midiendo. Y midiendo dos veces. Ustedes van a tener una línea diagonal que dibujaron. Cerca de una de las puntas van a medir 1 centímetro de distancia. Y cerca del otro extremo, lo mismo, vuelven a medir 1 centímetro de distancia. Y trazan esa línea. Eso lo van a hacer dos veces. Así les van a quedar las líneas paralelas, ¿sí? Y lo último es dibujar un cuadrado a la izquierda de la línea vertical, es decir, del otro lado de la hoja. Y es un cuadrado. Si es un cuadrado, quiere decir que todos sus lados son iguales y que hay dos lados que son horizontales y dos lados que son verticales. Así que ahí ustedes eligen qué medida le van a dar ese cuadrado para que entre en ese espacio y tengan en cuenta que es importante que les queden las líneas derechas, ¿sí? Así que recuerden medir dos veces. Después tienen una segunda parte de la actividad que es un cuestionario, que es como para que ustedes contesten, así nos vamos conociendo un poco mejor. Recuerden escribir con letra imprenta y tienen que contarme nombre y apellido completo, cómo preferís que te llamen, qué te gusta hacer, cómo te llevas con el dibujo, qué esperás para este año y en esta nueva escuela y por qué con tu familia eligieron la escuela y la modalidad. Por último, lo que les voy a pedir, como no nos hemos conocido personalmente, por más que seguramente nos hemos cruzado en la escuela en estas clases que ya han tenido, me deben haber visto en el taller, pero lo que necesito es una foto, así los voy conociendo de a poco hasta que nos encontremos en el aula. Mándenme una foto donde se les vea la cara nada más y yo esa foto las voy a agregar a mi listado personal donde tengo las calificaciones de todos ustedes. No se va a publicar ni compartir en ningún lado, es únicamente como para ir asociando nombres a las caras de los estudiantes, ¿sí? Así que eso sería todo en esta actividad. Cualquier duda que tengan, si hay algo que no entienden, si no saben cómo resolverlo, me escriben en el aula con un comentario o me mandan un mail, ¿sí? Así que suerte y espero que nos veamos pronto. Nos vemos.